Bueno, entonces para los que no están en este lugar, buenas tardes. Quería darles la bienvenida a Química Orgánica 2, el curso 2015. Vamos a estar en la materia la doctora Buldain, que es la titular de la cátedra, la profesora Blanco, Mercedes Blanco, que es adjunta, y yo, Liliana Aureli, que estoy a cargo del curso del año 2015, el curso de Química Orgánica 2. O sea que bueno, todo lo que tenga que ver con lo administrativo, con el desenvolvimiento de los trabajos prácticos, clases teóricas, toma de exámenes, etcétera, está a mi cargo, ¿sí? Voy a empezar por comentarles cómo está organizada la materia, ¿sí? Con respecto al año 2014 hubo algunos cambios y alguna reestructuración. No son cambios radicales, pero digamos que quería comentárselos. En la primera parte, que es la parte que va hasta el primer parcial promocional, vamos a ocuparnos de, por un lado, todo lo que sea análisis físico-químico orgánico. El análisis físico-químico orgánico está separado en análisis funcional, o sea, las reacciones químicas, y por otro lado en la parte espectroscópica, ¿sí? Entonces, el primer bloque, digamos, de la primera, que va a corresponder a la primera evaluación, va a ser el análisis físico-químico integrado. Después tenemos una parte de química, como se suele decir, pura y dura, que incluye dos grupos funcionales que ustedes todavía no habían visto. O sea, ustedes vieron una serie de grupos funcionales en Orgánica 1 y trabajaron básicamente sobre compuestos monofuncionales, ¿sí? Si bien no exclusivamente. Entonces todavía no vieron, digamos, las reacciones vía carbanión-enolato, aunque algunas pueden haber llegado a ver la parte de condensación aldólica en Orgánica 1, y también van a incorporar otros carbaniones que derivan de compuestos organometálicos, ¿sí? Por otro lado, y acá viene el primer cambio, en base a la experiencia de los jefes, en base a la experiencia de, creo que todos los docentes, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, notamos que les resultaba un poco complicada o a veces imposible integrar los conocimientos de Orgánica 2 en interacción con los conocimientos de Química Orgánica 1, ¿sí? Química Orgánica 1 es una materia muy frondosa, tiene muchos temas, así que, digamos, es difícil que ustedes puedan recordar las propiedades químicas de todos los compuestos después de unos meses de pasado de cursar la Orgánica 1, a pesar de que la hayan aprobado. Entonces, por otro lado, digamos, la Orgánica 1 se basa en el estudio de las propiedades químicas de los compuestos, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes tienen los alquenos, propiedad química característica de los alquenos es que dan adiciones electrofílicas. Esas adiciones electrofílicas pueden ser con una variedad de reactivos y nos pueden conducir a una variedad de productos, ¿sí? Esa es la óptica con la cual ustedes analizan los compuestos, los distintos grupos funcionales en Orgánica 1. En Orgánica 2 van a necesitar utilizar esas mismas reacciones de interconversión de grupos funcionales y algunas otras como herramientas para el diseño de síntesis orgánica, ¿sí? Es distinto el enfoque y quizás cuando lo estén empezando a aprender y empezando a ejercitar van a ver que hay una diferencia cualitativa entre conocer las propiedades químicas de los compuestos y utilizar las reacciones como herramientas sintéticas, porque hay toda una parte de estrategia en el diseño de la síntesis, ¿sí? La estrategia puede ser plantear una síntesis, digamos, para lo cual van a tener que conocer las reacciones involucradas y conocer el alcance y las limitaciones de cada una de esas reacciones, cuándo puede aplicarse, cuándo no.
Por otro lado, ya yendo a cosas un poco más sutiles, cuando pueden plantear rutas alternativas de síntesis en base justamente al conocimiento que adquirieron ya sobre, y van a necesitar repasar, sobre cada una de las reacciones individuales, van a poder hacer una elección de cuál de, por ejemplo, 2 o 3 rutas sintéticas es más apropiada para la obtención de un determinado compuesto que se ponga como objetivo, ¿sí? Obviamente, esta integración de síntesis orgánica va a incluir las reacciones vía carbanión-enolato y las reacciones que ocurren con reactivos organometálicos, ¿sí? Pero va a ser necesario, y ahí se los digo con tiempo, digamos, eso estaba en un momento la posibilidad de ponerlo como primer bloque. Yo creo que ahí, como involucra un repaso, es mejor no arrancar con eso y de paso incluir organometálicos y carbaniones enolato, además para dar tiempo a que ese repaso se pueda producir, ¿sí? Porque son muchas las reacciones involucradas y las tienen que conocer, ¿sí? Entonces, ese segundo bloque que corresponde a la segunda evaluación, además de los trabajos prácticos que estén involucrados, va a ser básicamente de química orgánica de principio a fin, ¿sí? Después, y hasta ahí tenemos las 2 evaluaciones hasta el primer promocional y los contenidos teóricos que van a acompañar toda esa parte, ¿sí? Por otro lado, tenemos 3 temas que tienen que ver con los lípidos, algunos lípidos en especial, que se van a desarrollar por este año en las clases teóricas nada más, ¿sí? Por este año no se han incorporado a los prácticos. En una segunda parte van a tener básicamente nuevamente 2 bloques. En el primero van a hablar de los azúcares, de los hidratos de carbono, y también van a hablar de la estereoquímica de las reacciones. Ustedes han visto, quizás en forma parcial, en la orgánica 1, cuando hablaban de la SN2, por ejemplo, en el momento les mencionaban que procedía con inversión de la configuración, eso se relacionaba lógicamente con el mecanismo de la SN2, o la SN1 conducía a racemización parcial. Bueno, este tema estereoquímica de las reacciones va a integrar todos esos conocimientos y les va a proporcionar nuevas reacciones, y además van a utilizar para estas reacciones, o estas reacciones van a ocurrir sobre derivados de complejidad creciente, ¿sí? En general, en la orgánica 1 ustedes ven, por ejemplo, adiciones electrofílicas alquenos. Los alquenos son lineales, les da como resultado también compuestos lineales y, bueno, de acuerdo a cómo haya sido el ataque, si sino anti, obtendrán determinado diestereoisómero, ¿sí? En la orgánica 2 van a trabajar, refrescando un poco eso, trabajar sobre sistemas cíclicos, empezando por el más sencillo, que en el caso de un alqueno sería el ciclo hexeno, y yendo a otros más complicados, como las decalinas, para finalmente terminar en sistemas mucho más complicados, como son los esteroides, ¿sí? O sea que hay una progresión en la dificultad y, digamos, ese orden es necesario para poder comprender la parte de esteroides, que es la final, y poder, digamos, aplicar las reacciones que conocen a los esteroides que tienen características estereoquímicas particulares. Bien, finalmente el último bloque, nuevamente de química, así fuerte en química, es el de heterociclos y aminoácidos y péptidos, ¿sí? No les voy a dar mucha más información sobre eso, ya llegará el momento. Heterociclos creo que es el tema que tiene dedicados más clases teóricas, creo que van a ser 7 clases teóricas de heterociclos, lo cual les da una idea del peso que tiene dentro del programa y dentro de la materia, o el peso que le damos. Si nos fijamos, tenemos, más allá de los heterociclos, algunos de cuyos
ejemplos tienen actividad biológica, distintas actividades biológicas. Fíjense que tenemos aminoácidos, péptidos, esteroides, hidratos de carbono, lípidos, terpenos, carotenoides, o sea que tenemos compuestos orgánicos que son importantes en los seres vivos, ¿sí? Estos compuestos muchas veces son polifuncionales y en base a las propiedades químicas que ustedes van a aprender sobre los compuestos monofuncionales, van a poder deducir muchas de las propiedades químicas y algunas físicas de los compuestos di o polifuncionales. Como bibliografía oficial está el libro de Carey. Si bien, digamos, hay muchos libros de química orgánica en este momento muy buenos, me viene a la mente el Wade, que es un excelente libro, pero digamos, básicamente casi todos los libros de química orgánica van a tener más o menos las mismas limitaciones, quizás no en los mismos temas, pero van a tener limitaciones. Por otro lado está el libro de Paquet para la parte heterocíclica, que la parte heterocíclica la doy yo y básicamente no uso el libro de Paquet, lo que pasa es que es el único que está traducido al español, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar cuando lleguemos a heterociclos, que está en la segunda parte, sobre el tema libro de heterociclos. Los otros libros de heterocíclica están en inglés y hay varios ejemplares del libro de Paquet en la biblioteca. Ese libro se usaba hace mucho tiempo, ¿sí? Por otro lado, para cubrir algunas cosas que no tienen, digamos, un desarrollo lo suficientemente profundo en los libros de texto de química orgánica, o para organizar un poco los temas y que no tengan que estar buscando entre distintos libros, tienen a disposición los materiales impresos que produce la cátedra, ¿sí? Bueno, bien. Acá están los trabajos prácticos, son 3 por bloque. Van a ver que son trabajos prácticos básicamente de síntesis, ¿sí? Hay alguno de caracterización de hidratos de carbono y uno de extracción de un heterociclo de importancia biológica para empezar, como es la cafeína. No me voy a detener mucho en los trabajos prácticos, sí me voy a detener en los aspectos que tienen que ver con la seguridad en el laboratorio. Ustedes ya digamos, aprendieron seguridad en el laboratorio en Química Orgánica 1. Quiero decirles que eso que aprendieron no se lo olviden en ningún laboratorio. Específicamente, más allá de, es largo el tema de seguridad, pero creo que ya han incorporado muchos elementos. En este curso, las gafas y el guardapolvo cerrado son necesarios para permanecer en el salón de trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, es mejor, si bien nosotros tenemos algunos pares de gafas, por si alguno ocasionalmente se los olvida, es más higiénico que cada uno tenga sus antiparras, o como lo quieran llamar, gafas, para proteger los ojos. Y si no me creen, les cuento una anécdota, que si tengo tiempo se las cuento, ¿sí? Ahora, si no, vamos al grano. Por otro lado, bueno, esto ni lo nombro, pero lo leen ahí, que es lo mismo que les recomendará la mamá en las casas, pero es verdad que esta cursada es de aproximadamente 500 alumnos. Hay 12 comisiones y los días, creo que es jueves y el otro es el viernes o el miércoles, por ese salón de trabajos prácticos continuamente está pasando estudiantes haciendo trabajos prácticos, ¿sí? Y básicamente termina uno y empieza el otro, ¿sí? O sea que el tema de la limpieza entre una y otra comisión es prácticamente imposible. Con lo cual, ya los jefes tienen instrucciones al respecto, los ayudantes también tienen instrucciones, pero se los digo a ustedes personalmente, es necesaria su colaboración para dejar las cosas en condiciones y limpias, ¿sí? El laboratorio tiene que quedar limpio en condiciones, si no la gente no se puede retirar hasta que no lo limpie. Y la tercera, que está puesta en segundo lugar, es el material de vidrio. Por ahí les puede llamar la atención que yo hable del material de vidrio,
Pero el material de vidrio, ustedes piensen que ustedes vienen a la universidad pública, que no pagan por eso, vienen porque quieren. Nosotros los proveemos de todos los materiales que necesitan en el laboratorio. Digamos, cada alacena tiene su equipo, hacen los trabajos prácticos en forma individual, cosa que probablemente no va a ser exactamente igual en todas las materias. O sea que hay un gran esfuerzo de la universidad, del Estado, de la facultad y de los docentes de la cátedra para que ustedes tengan todo lo que precisan, ¿sí? ¿Qué pasa? El material de vidrio tiene dos características nefastas, digamos, y una es que es frágil y la otra es que es carísimo, ¿sí? Es carísimo el vidrio, el vidrio y el material que usamos en el laboratorio de orgánica, porque tiene que poder ser calentado, no es cualquier vidrio. Y además, bueno, hay un cierto oligopolio, por decirlo de alguna forma. No hay muchos lugares, no hay muchas empresas dedicadas a la fabricación de vidrio material de vidrio para el laboratorio, con lo cual los precios son altísimos, ¿sí? No más les voy a decir que un refrigerante cuesta alrededor de 2.000 pesos. ¿Sí? Los refrigerantes que se usan para destilación, etcétera, y para reflujo cuestan 2.000 pesos. Bien. Yo les decía que la cátedra los provee de estos materiales, lo que sí, en caso de que esos materiales se rompan, hay que organizar alguna manera por la cual la gente los pueda reponer, ¿sí? Eso lo van a hablar en particular con los jefes de trabajos prácticos. La reposición se puede hacer persona que rompe, persona que repone, o también se puede implementar un sistema donde todos voluntariamente juntan, digamos, entre ustedes previamente o en el transcurso de la cursada algo mínimo, y si a alguien se le rompe algo, eso se emplea para cubrir para comprar nuevamente el material, poder devolverlo para que lo podamos seguir usando en la cursada, ¿sí? Bueno, bien. Vamos entonces al tema específico de la clase de hoy. Habíamos dicho que el primer bloque empezaba con el análisis físico-químico de los compuestos orgánicos y nosotros específicamente nos vamos a iniciar, digamos, en la técnica espectroscópica más utilizada para el estudio de compuestos orgánicos. También se usa para inorgánicos y también se usa para macromoléculas, ¿sí? Que es la resonancia magnética nuclear. Les decía, la resonancia magnética nuclear nos permite no solo elucidar la estructura de un compuesto orgánico, lo cual es bastante importante, o sea, muy importante en realidad, fundamental para su caracterización. En esto supera, digamos, toda la información que nos da supera la información que nos dan otras técnicas espectroscópicas, como las que ustedes ya vieron, infrarrojo, ultravioleta, una que van a ver después de resonancia magnética, que es la parte de espectrometría de masa. Todas esas espectroscopías dan información, pero digamos que cuando uno quiere conocer, digamos, la estructura de un compuesto, ya sea que es una muestra incógnita, ya sea que hizo una síntesis y lo aisló y lo purificó y quiere saber si realmente obtuvo lo que quería, obtuvo otra cosa, o en 1.000.000 de situaciones distintas, es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Entonces, nos va a permitir elucidar, estudiar la estructura. También nos va a dar información valiosísima sobre la estereoquímica de los compuestos. Por otro lado, si bien esto está fuera del alcance de este curso, es interesante que sepan que podemos emplear técnicas espectroscópicas a temperatura variable, con lo cual vamos a poder estudiar movimientos moleculares, como puede ser la inversión de la silla en ciclohexanos sustituidos, y una gran variedad de movimientos moleculares, con, digamos, la ventaja
de que los estamos estudiando sin perturbar el sistema, ¿sí? Cuando uno estudia un sistema, es deseable que para hacer esa observación o esa medición uno no introduzca cambios en el sistema. Si está estudiando un equilibrio y tiene que hacer operaciones donde la composición del sistema se modifica, eso no es lo más deseable, ¿sí? A veces no se puede hacer otra cosa, pero no es lo más deseable. La resonancia magnética nuclear no perturba, digamos, al sistema en el sentido de que el sistema no sufre cambios, no hay reacciones, etcétera, ¿sí? Y bueno, finalmente, en algunos casos especiales se pueden llegar a estudiar reacciones químicas dentro, dependiendo obviamente de la escala de tiempo en la cual esas reacciones químicas tienen lugar. Puede llegar a estudiarse por resonancia magnética nuclear. Bien, vamos a hacer, digamos, una contextualización de la RMN dentro de las otras técnicas espectroscópicas. Las técnicas espectroscópicas son muy aplicadas al estudio de moléculas orgánicas sencillas, digamos, específicamente porque, por algo obvio, las moléculas orgánicas nosotros no podemos observarlas, ¿sí? Son demasiado pequeñas. Con lo cual tenemos que recurrir a, digamos, algo que nos informe sobre el estado interno de ese sistema, ¿sí? Ahí, digamos, en ese lugar están las técnicas espectroscópicas, ¿sí? Y estas técnicas espectroscópicas se diferencian en el tipo de energía o la frecuencia de la energía que utilizan. ¿Por qué es así? Porque distintas energías, o sea, energías de distinta frecuencia, interactúan. Ustedes saben cómo es el tema de la interacción de los fenómenos o de las partículas con la energía. Tiene que haber similitud, ¿sí? Porque esos saltos energéticos en general están, o casi siempre, están cuantizados. Entonces no cualquier energía promueve cualquier perturbación, ¿sí? Entonces, usando distintos tipos de energía, que en realidad son energías de distinta frecuencia, más o menos energéticas dentro del espectro electromagnético, vamos a estar promoviendo determinadas perturbaciones en el sistema, que en este caso son las moléculas orgánicas. Bien, lo primero que tienen ahí es un poco un resumen de lo que yo les dije. A distinta energía promueve distintos tipos de transiciones o de perturbaciones. Como consecuencia de eso, las técnicas espectroscópicas nos permiten obtener determinadas porciones de información, distintas en general, y en ese sentido, el uso conjunto de todas ellas nos da mucha información sobre las moléculas. Y obtenemos informaciones complementarias. Con el espectro UV vamos a obtener informaciones sobre la parte electrónica, con el espectro infrarrojo vamos a tener información sobre grupos funcionales presentes o ausentes en la molécula, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a conocer distintos aspectos a través de las distintas espectroscopías que se basan en la interacción de la materia o sus componentes con ciertos tipos de energía distintos. Bien, acá a la izquierda tienen un esquema que ya habrán visto algunas veces sobre el espectro de las radiaciones electromagnéticas, que va desde longitudes de onda de 10 a la menos 6 nanómetros, o si es que yo leo bien, parece que sí, hasta 100 kilómetros, ¿sí? O sea que es amplio el rango. Dentro de eso, o dentro de ese rango, mejor dicho, nosotros tenemos la zona del visible, que está, digamos, un poco ampliada acá, y empezamos a ver ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas, y ahí van apareciendo las distintas espectroscopías, ¿sí? Ustedes saben, si recuerdan, que la radiación en la zona del visible y del ultravioleta promueven transiciones de electrones a estados excitados, ¿sí? Entonces,
La perturbación que se induce es una transición entre niveles electrónicos. Si bajamos un poco en la energía de nuestra radiación, o sea, aumentamos la longitud de onda, vamos a tener que la radiación infrarroja, que está en esta zona, promueve transiciones entre niveles vibracionales. Finalmente, como les decía, nos da información sobre la frecuencia de estiramiento de los grupos funcionales, etcétera, y de la molécula como un todo. Luego tenemos la zona de las microondas. La radiación de microondas promueve transiciones entre subniveles rotacionales de las moléculas. Y hasta acá llegamos. ¿Qué es lo que hay que tener en claro? Hay un estado basal y un estado excitado. Eso en general es para todas las espectroscopías, ¿sí? Entre el estado basal y el estado excitado hay una diferencia energética que la llamamos delta E. De acuerdo a la magnitud de esa delta E, ¿sí?, algunas transiciones van a requerir radiación más energética, o sea, de menores longitudes de onda, y otros saltos o transiciones que impliquen un delta E menor van a requerir cada vez una radiación menos energética, o sea, de mayor longitud de onda, ¿sí? Cada nivel electrónico de la molécula tiene a su vez subniveles vibracionales, y cada subnivel vibracional o estado vibracional tiene subniveles rotacionales. ¿Eso de qué nos da una idea? ¿Cuál es el salto grande, una transición grande energética? La transición entre niveles electrónicos, porque esos son niveles. Cada uno de ellos a su vez tiene subniveles vibracionales, pero para hacer una transición entre dos niveles vibracionales, el delta E es bastante más, considerablemente más bajo, ¿sí? O sea que la radiación en serie va a ser menos energética. Y cada vez, a su vez, los distintos niveles vibracionales, que son subniveles dentro de los niveles electrónicos, a su vez tienen subniveles que corresponden a distintos estados rotacionales, ¿sí? O sea que la transición entre estados rotacionales es la que menos energía requiere de todas las que venimos comentando hasta ahora, hasta que llegue la resonancia magnética nuclear. Bien, estábamos entonces en las distintas transiciones que requieren energías mayores o menores y por lo tanto longitudes de onda inversamente menores o mayores. Vamos entonces a la espectroscopía de RMN, que fue la única que nos pusimos en la transparencia anterior, ¿sí? Fíjense que acá está resaltada la zona de las ondas de radio. Básicamente, la resonancia magnética nuclear nos da información sobre los núcleos, no sobre los electrones, ni sobre todo lo que comentamos antes en las otras espectroscopías, sí sobre los núcleos, que son los protagonistas. Vamos a ver que no todos, sino algunos núcleos atómicos se comportan como pequeñísimos imanes, o sea que tienen propiedades magnéticas, ¿sí? Pueden interactuar con un campo magnético externo, digamos, y vamos a ver que como resultado de que se encuentran frente a un campo magnético potente, esos pequeños imanes se van a orientar con respecto a este campo magnético, y también vamos a ver que esas orientaciones no pueden ser cualquier orientación, sino que están cuantizadas, ¿sí? Pueden ser solamente algunas. Obviamente, si los núcleos de los que estamos hablando en este momento, o los pequeños imanes que nos imaginamos para relacionarlos con algo del mundo real, pueden adoptar distintas orientaciones, podríamos ya pensar a favor o en contra. Estar a favor o en contra tiene distinta, o sea, digamos, podríamos decir que estar en contra tiene un costo energético, ¿sí? Las distintas orientaciones no van a tener la misma energía, va a haber un delta E, que acá tiene que decir delta mayúscula,
pero ya me pasó en otras ocasiones que usando estas CPU, algunas de las letras griegas cambian, no me pregunten por qué, o sea que esto es delta E, no tiene nada que ver el lambda ahí. Y hay distintos niveles energéticos, hay una diferencia en energía, uno tiene más energía que el otro. Esa diferencia de energía, en el caso de los núcleos, puede ser perturbada usando justamente ondas electromagnéticas de la zona de las radiofrecuencias, ¿sí? O sea, la radiofrecuencia, la radiación en la zona de radiofrecuencia es capaz de estimular o producir perturbación en la distribución de los núcleos, entre las distintas posibles orientaciones de los núcleos, y hacer, digamos, producir un cambio, esa energía es absorbida e induce un cambio en la población o en los porcentajes relativos de los núcleos que se encuentran en un estado o en el otro. Eso para decirlo muy rápidamente, vamos a ir paso por paso, ¿sí? Pero bueno, quería que vieran dónde aparecían las ondas de radio en todo esto y cuál era el fenómeno, o digamos en qué se basaba la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Bien, yo les dije que ya íbamos a ver, pero que a algunos núcleos les ocurría todo esto. Algunos núcleos se comportan como pequeños imanes, otros no. Antes de seguir adelante, voy a hacer así como un corte. Quiero que sepan que el fenómeno de RMN, más allá de las aplicaciones de la resonancia magnética nuclear, que pueden ser muy complejas, el fenómeno de resonancia magnética nuclear es un fenómeno muy complejo, ¿sí? Ese fenómeno se puede describir usando distintos lenguajes o modelos, de los cuales nosotros como químicos, que vamos a utilizar una cantidad acotada de técnicas, bastante acotada, nos vamos a quedar con las explicaciones menos complicadas, que requieren un tratamiento matemático casi, digamos, ínfimo, ¿sí? Pero vamos a utilizar lo que vamos a llamar modelo de spin-up y spin-down. Eso es la primera aproximación. Después está la aproximación de los vectores magnetización, que probablemente estudien en química analítica instrumental, de dificultad creciente, ¿sí? Después, todavía, que eso no lo van a estudiar en carreras de grado y muy probablemente tampoco en posgrado, está la aproximación del producto de operadores y finalmente, de una dificultad bastante considerable, y finalmente está el tratamiento mecánico cuántico o mecano cuántico, que es básicamente las interacciones descritas por la mecánica cuántica, son las que gobiernan estas partículas subatómicas y la razón de un montón de cosas, ¿sí? Lo que pasa es que el tratamiento a ese nivel requiere de una matemática y una física que pocas personas, digamos, están en condiciones de manejar, ¿sí? Eso por un lado, la complejidad. Obviamente cada modelo más complejo que el otro va superando las limitaciones del otro, ¿sí? Con este modelo que nosotros usamos de spin-up y spin-down vamos a poder explicar una serie de cosas, pero va a haber otra gran serie de cosas que nos va a quedar afuera, no las vamos a poder explicar por spin-up y spin-down, con lo cual ya hay que recurrir al modelo o lenguaje del vector de magnetización macroscópica, que nos va a llevar hasta un cierto punto. Después va a haber experimentos más complicados que se va a necesitar para comprenderlo cabalmente del otro lenguaje del producto de operadores, y finalmente llegaremos a la cuántica, ¿sí? No acá. Eso es para alguien al cual le interesa. Entonces, al hacer todas estas analogías con cosas más cercanas, digamos, que pueden encontrarse en el mundo real, uno está haciendo siempre sobresimplificaciones
En el caso del spin-up y spin-down, digamos, eso no es erróneo en sí. Es un modelo simplista, pero no es erróneo. Pero bueno, hay otra cosa. Uno puede, sin saber demasiado de todo esto, utilizar un equipo creo que no, pero bueno, por lo menos analizar espectros de RMN y obtener muchísima información a partir de ellos, ¿sí? Obviamente va a estar limitado porque como no conoce muy profundamente el fundamento, va a haber cosas que no va a comprender o va a haber experimentos que no va a pedir porque no va a tener conocimiento. Pero digamos que el fundamento físico y la parte de interpretación de espectros no están tan estrechamente asociados, ¿sí? Bien, volviendo a los núcleos magnéticamente activos, habíamos dicho que solo algunos pueden estudiarse por RMN porque tienen propiedades magnéticas. Las propiedades magnéticas, que son lo que hace que se comporten como pequeñísimos imanes, se relacionan con el spin nuclear, y este spin de los núcleos está caracterizado por un número cuántico de spin que es I, ¿sí? Entonces, para ver y poder, digamos, anticipar qué núcleos van a poder ser estudiados por RMN, o sea, qué núcleos son magnéticamente activos, tenemos que considerar la composición del núcleo y, en particular, los nucleones que lo componen, ¿sí? El núcleo está compuesto por protones y neutrones, estos son los nucleones, y vamos a mirar específicamente la cantidad de protones, que es el Z, y la cantidad de neutrones, que es el M, número másico, ¿sí? En general, los elementos se escriben con el número másico a la izquierda arriba y el número que da el número Z, que nos dice la cantidad de protones que constituyen ese núcleo, abajo a la derecha, ¿sí? Este, por ejemplo, es el núcleo de hidrógeno. Este es el deuterio. El deuterio simplemente tiene un neutrón más. La carga, digamos, un protón, un electrón, pero tiene un neutrón. Y otros núcleos, bueno, esto simplemente para que vean cómo es la notación, M arriba, Z abajo, es la manera de expresarlo, digamos. Bien, vamos a tener distintas situaciones y vamos a ver por qué surgen distintas situaciones y por qué es importante el número de nucleones, el número másico y el número atómico. Bueno, digamos, los nucleones individuales, aislados, tienen un número de spin I igual a un medio, ¿sí? Al igual que los electrones. A semejanza de los electrones, los nucleones, sean protones y neutrones, de spin opuesto, tienden a agruparse en pares, ¿sí? Si hay nucleones pares, si el número de nucleones es par, van a estar todos pareados y el núcleo va a ser magnéticamente inactivo y esos núcleos no se van a comportar como pequeños imanes, ¿sí? Entonces, cuando hay nucleones que no se aparean porque el número es impar, alguno de los dos números es impar, esos nucleones que no se aparean son los que dan el número cuántico de spin del núcleo, ¿sí? Un medio tiene como spin los electrones, protones y neutrones individuales. Cuando están formando parte de un núcleo, el spin nuclear está relacionado con los nucleones que no están pareados. Y esos van a ser los núcleos magnéticamente activos. Acá tenemos bien descripta cada una de las cosas y tenemos ejemplos de núcleos interesantes o usuales, digamos, que suelen estudiarse por RMN. Y las situaciones que yo les decía son cuando M y Z son pares, hay un número par de nucleones, ese núcleo tiene un I igual a 0 y es un núcleo magnéticamente inactivo, con lo cual no va a tener espectro de RMN, ¿sí?
Tenemos como ejemplo el carbono 12, que es el carbono más común, en la abundancia relativa de más del 90%, el oxígeno 18, bueno, el magnesio está ahí para poner uno más, pero no es un núcleo que al orgánico le interese demasiado, ¿sí? A nosotros nos interesan el carbono fundamentalmente y el oxígeno también, ¿sí? Pero el carbono 12, isótopo normal del carbono, no puede estudiarse por RMN. De alguna manera ya van a ver que siempre hay alguna forma de conocer a los núcleos de carbono. Pasamos al segundo grupo de núcleos que tienen un Z indiferente, puede ser par o impar, pero tienen el M impar. Esos núcleos tienen I fraccionario, 1 medio, 3 medios, 5 medios. Son magnéticamente activos, con lo cual van a tener espectro de RMN. O sea, tienen propiedades magnéticas. Los ejemplos más comunes dentro de la orgánica, en orden decreciente se podría decir, primero estos dos, el núcleo de hidrógeno, seguido del núcleo de carbono 13, que es un carbono de baja abundancia relativa, pero aún así los adelantos en la parte instrumental han permitido que se puedan medir de rutina espectros de carbono 13. Otros núcleos interesantes en química orgánica son el nitrógeno 15, que tampoco es el isótopo más abundante, el flúor 19, que sí es el más abundante, y el fósforo 31, entre otros, ¿sí? Hay otros, pero digamos que fundamentalmente estos dos, seguidos por el nitrógeno. La espectroscopía de flúor y de fósforo lo que tiene es que es sencilla, ¿sí? Porque tienen mucha abundancia relativa, entonces por ahí no hay tantos compuestos fosforados o fluorados, pero hacer un espectro de fósforo es muy sencillo, ¿sí? No así un espectro de nitrógeno 15, porque la abundancia relativa es bajísima, con lo cual hay que recurrir a técnicas especiales o directamente enriquecer nuestra molécula cuando la estamos sintetizando, o si viene de biosíntesis, administrar un precursor que contenga carbono 13, ¿sí? O sea que el tema, dije mal, nitrógeno 15. Entonces el tema del nitrógeno 15, si bien es muy interesante desde el punto de vista químico y biológico, es dificultoso técnicamente. Finalmente tenemos los núcleos de M par y Z impar. Estos núcleos tienen I entero, ¿sí? Y son magnéticamente activos. Y como ejemplo de estos núcleos tenemos el deuterio y el nitrógeno 14. Bien. Habíamos dicho entonces en nuestra analogía de los pequeños imancitos que los núcleos, o sea, digamos a partir de eso, podemos pensar que los núcleos se comportan como esferas cargadas, si bien eso no es verdadero en muchos casos, porque no tienen forma de esfera, sino tienen forma de elipsoides, ¿sí? Más alargados en alto, más alargados en ancho, pero no importa eso demasiado. Estoy viendo que mis letras griegas se transformaron en cualquier cosa. Seguimos adelante igual, les digo qué es lo que tienen que poner donde aparecen esos símbolos raros. Bien. Bueno, como esferas cargadas y como pequeños imanes o magnetos, tienen un momento de giro, también llamado momento angular de spin. Eso se simboliza con la letra mu sub i, para no confundirlo con el i, el número cuántico, ¿sí? Entonces, acá básicamente tendría que ir una mu sub i. También tienen un momento magnético, y acá tendríamos una mu sub m. Estas esferas cargadas, al girar, eso sí, ustedes probablemente lo recuerden de física, al girar generan un campo magnético. Y por otra parte, el momento
angular y el momento magnético son proporcionales, digamos, tienen una relación directa, y esa relación directa, o la constante que multiplica a uno para obtener el otro, es la relación giromagnética o gamma, letra griega gamma, que ahí no aparece por algún motivo. Lo cual me recuerda que es mejor pasar las transparencias a PDF. Bueno, la vez que viene lo voy a hacer. Y cuando las ponga en el campus o donde convengamos que los voy a poner, también voy a poner PDFs. Entonces, recuerden, mu sub i, mu sub m, nuevamente acá, y esto es gamma, la letra griega gamma. Entonces, esos momentos de giro, momento angular, digamos, y momento magnético tienen una relación directa, y esa relación es a través de la constante o la relación giromagnética gamma, que tendría que estar dibujada acá arriba. Esa constante giromagnética es muy importante porque nos da una idea de la sensibilidad que tiene el núcleo al campo magnético. ¿Sí? Después, cuando vayamos avanzando, van a ver que, yo les decía, ¿se acuerdan que, por ejemplo, el núcleo de flúor, si bien no hay muchos compuestos orgánicos fluorados, es muy fácil de estudiar por RMN, el protón también, el carbono no, por dos razones distintas. Una de ellas es el gamma, la constante giromagnética, que nos da la idea de la sensibilidad del núcleo al campo magnético. Si el núcleo es poco sensible al campo magnético, va a ser difícil estudiarlo. ¿Sí? No imposible, pero un poquito más complicado. Mientras que si el núcleo tiene un alto gamma, o sea, una alta sensibilidad intrínseca, y además tiene una alta abundancia isotópica, vamos a estar en la situación ideal. ¿Sí? El flúor es un ejemplo de eso. Si tiene un gamma grande y tiene toda la abundancia relativa del 100%. Vamos entonces a ver qué es lo que ocurre cuando se coloca a los núcleos en un campo magnético potente, fuerte, digamos. ¿Sí? Perdón. No, pensé que alguien quería preguntar algo. En ausencia de este campo magnético que estamos mencionando, los núcleos se orientan al azar y todos tienen la misma energía potencial. ¿Sí? Cuando aplicamos un campo magnético potente, y cuando hablo de potente estoy realmente diciendo la verdad, los núcleos que se comportan como pequeños imanes, o sea, los magnéticamente activos, son sensibles a este campo aplicado, B0 lo llamamos, interactúan con el campo y se orientan. ¿Sí? El campo B0, campo aplicado, ese campo fuerte que tiene el equipo de RMN, tiene una dirección. ¿Sí? Y los núcleos magnéticamente activos se orientan, ya sea en las distintas posibles orientaciones, que ya vamos a ver cuáles son, con respecto a ese B0. ¿Sí? Habíamos dicho que los momentos angulares están cuantizados, o sea que no son posibles, no es posible cualquier orientación. ¿Sí? Hay solamente algunas orientaciones permitidas desde el punto de vista de las leyes de la mecánica cuántica y su aplicación a este tipo de situación. ¿Sí? En presencia de B0, en ausencia son todos iguales, todos los núcleos iguales, pero en presencia de B0, el número de orientaciones posibles, n, es igual a 2i más 1, donde i es el número cuántico de spin. ¿Se acuerdan que el número cuántico de spin, vamos a pasar, creo que acá lo tengo, ¿sí? El núcleo de hidrógeno, que es el primer núcleo del cual nos vamos a ocupar, ustedes en la cursada orgánica 2 se va a hablar sobre espectros de hidrógeno, de protones, como se suele decir, aunque eso no es muy correcto, y de carbono 13, ¿sí? Me gustaría, si el tiempo alcanza, mencionarles técnicas, eso es lo que se conoce como técnicas monodimensionales. ¿Sí? Hay técnicas llamadas bi o más, bi, tri, etcétera, dimensionales, que permiten registrar
dos núcleos al mismo tiempo y registrar las correlaciones entre esos núcleos y algunos otros fenómenos que también se pueden estudiar por RMN, ¿sí? Me gustaría entonces al final, si hay tiempo, mencionarles un poco esas técnicas bidimensionales. Esto primero tienen que haber visto la parte monodimensional de hidrógeno y de carbono. Pero bueno, vamos a empezar por lo más fácil y luego iremos a lo más difícil. Decíamos entonces que el núcleo de hidrógeno solamente puede adoptar, si hacemos la cuentita, 2 y más 1, dos orientaciones frente a B0, ¿sí? Esas orientaciones se denominan paralelo y antiparalelo. Paralelo significa alineado con B0, ¿sí? Y antiparalelo, que su orientación es opuesta a la dirección del campo, ¿sí? Acá tendría que decir estado alfa y acá tendría que decir estado beta. Pero tuvimos este problema. Entonces, acá tienen representados los pequeños magnetos. Fíjense que los polos de estos pequeños magnetos, que ya les repito que es una analogía muy simplificada, están invertidos, ¿sí? El sentido de giro y la representación de lo que ocurre cuando los núcleos son colocados en presencia de un campo magnético fuerte, ¿sí? También tienen marcada, o sea, el estado beta es más energético, el estado alfa alineado con el campo es menos energético y hay una diferencia que tiene una cierta magnitud entre los estados alfa y beta. Bien, esto ya lo dijimos. Bueno, esta ecuación quedó de cualquier manera, está simplemente estamos relacionando la magnitud entre delta E, que es esa diferencia energética entre los dos estados, que nos da una idea de la longitud de onda nu, que es lo que tendría que estar escrito acá, que va a tener que tener la radiación que esté en rango como para interactuar con esos núcleos, y eso es igual a h sobre 2, o sea, la constante de Planck sobre 2pi, el B0, o sea que se relaciona el delta E, se relaciona directamente con el campo. Los equipos de RMN tienen, después ya si llegamos vamos a ver, tienen un magneto que es el que produce el campo magnético, y ese magneto puede ser más o menos potente. Eso se refleja en, digamos, la frecuencia a la cual entra en resonancia el átomo de hidrógeno del compuesto de referencia. No importa demasiado qué, pero vemos 300 MHz y vemos 600 MHz, ¿sí? Este es un imán menos potente, este es un imán más potente. Fíjense que la magnitud del delta E para el equipo de 600 MHz es más grande que para el equipo de 300 MHz, ¿sí? Entonces, acá ven, digamos, este delta E que se relaciona a través de algunas constantes con la magnitud del B0. Un campo más fuerte produce una separación mayor de los niveles energéticos. Bien, hasta acá no avanzamos mucho en cuanto a registrar una señal, ¿sí? Bien, los estados alfa y beta tienen distinta energía, con lo cual es de esperar que el estado alfa, que es el más estable porque está alineado con el campo magnético, esté más poblado que el estado beta, ¿sí? O sea, que haya más espines, más núcleos en estado alfa que en estado beta. Alfa y beta. Y acá vuelve a decir alfa. ¿Qué pasa? Esa transición, ese delta E que separa los alfa de los beta, en términos energéticos es de pocas calorías, ni hablemos de kilocalorías. O sea que es una energía pequeñísima que con la energía que tienen las moléculas a temperatura ambiente, el pasaje de alfa a beta se da tranquilamente, ya que no tiene un costo energético bajísimo, ¿sí? Entonces es como si nosotros tuviéramos en una plancha, digamos en una superficie que podemos mover, los pequeños agujitas de hierro, material magnético, analogándolas a los núcleos, y tuviéramos los polos de un imán, ¿sí?
tenemos la bandeja con nuestras pequeñas agujitas de hierro, no tenemos el campo magnético, las agujas se distribuyen, colocamos el imán, las agujas se alinean de acuerdo a la línea de fuerza que produce el imán, pero si nosotros estamos permanentemente agitando esa bandeja, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Va cambiando eso permanentemente, eso simboliza lo que se llama la agitación térmica, o sea, es simplemente la energía que tienen las moléculas a temperatura ambiente, la estamos simbolizando, digamos, agitando estos estados tan marcados, los estamos agitando, con lo cual lo que en realidad vamos a tener dentro de una muestra es un muy pequeñísimo exceso de espines que se ubican, o mejor dicho, alineados con el campo, o sea, en el estado de más baja energía posible, ¿sí? Sin embargo, gracias a la tecnología, etcétera, ese pequeño exceso permite registrar una señal de RMN, ¿sí? Pero todavía la señal de RMN no apareció. Entonces, esto ya lo dijimos, las transiciones se dan entre niveles cuantizados. Eso hace que solamente se va a absorber la energía para el pasaje del estado alfa a beta, que es lo que está escrito acá. Solamente se va a absorber la energía adecuada, ¿sí? Energía que tenga la frecuencia adecuada. Y la magnitud de esa energía va a tener que ser el salto energético delta E, que es la diferencia entre los estados alfa y beta. Y ahí vamos a estar en la condición de resonancia. ¿Qué quiere decir? Recién ahí, los núcleos, teníamos los núcleos ubicados en presencia de un campo magnético fuerte, los núcleos se orientaban, había un pequeño exceso de núcleos en el estado alfa. Bueno, si nosotros entregamos energía, esos núcleos que están en el estado de menor energía van a pasar al estado beta, antiparalelo, que es el de mayor energía. ¿Cualquier energía nos va a servir? No, va a ser la que coincida exactamente con la magnitud de esa diferencia energética alfa-beta. La demás no se va a absorber, ¿sí? Va a producir otras cosas en la molécula, pero no va a ser absorbida por los espines nucleares. Bien, y ahí volvemos a la segundo transparencia, donde vuelven a aparecer la energía del espectro electromagnético en la zona de las radiofrecuencias, ¿sí? Son energías, ustedes se acuerdan que eso estaba abajo, bien abajo en la zona de la radiación menos energética, pero es la adecuada para inducir este salto o transición que desde el punto de vista energético tiene un requerimiento muy bajo, ¿sí? Requiere energías muy bajas. Bien. Entonces, cuando nosotros aplicamos un pulso de radiofrecuencia tal, los espines ubicados en presencia de un campo magnético fuerte, potente, o sea que están diferenciados en alfa y beta, hay un pequeño exceso de alfa. Cuando damos el pulso de radiofrecuencia, promovemos la transición alfa-beta. Ese pequeño exceso sufre la transición y se igualan las poblaciones en los dos estados, ¿sí? Hay tanto alfa como beta. Sin embargo, hasta ahí nosotros no podemos registrar ninguna señal. Bueno, los núcleos se quedaron ahí, mientras continúa el pulso de radiofrecuencia, quedaron ahí, digamos, igualadas las poblaciones, excitados algunos núcleos alfa que pasaron a beta, pero eso no se traduce en nada que nosotros podamos medir, ¿sí? Simplemente es lo que ocurre, lo que está ocurriendo adentro del equipo. Acá yo escribí pulso de radiofrecuencia y la palabra pulso nos indica que eso no tiene una duración eterna, sino que al revés, tiene una duración corta, ¿sí? Entonces, cuando el pulso de radiofrecuencia termina, se produce obviamente una desexcitación de los núcleos y volvemos a la población antes de aplicar, antes de aplicar el pulso de la radiación electromagnética, ¿sí? Un pequeño exceso de alfa sobre beta, siempre más alineados con el campo que antiparalelos. Es ahí
O sea, donde yo puedo tener una señal de RMN. ¿Por qué? Al emitir la energía que absorbieron, bajando del estado beta al estado alfa, de una manera que no es sencilla de comprender, pero tampoco es imposible, o sea, es complejo, pero digamos se entiende, en el detector, esa emisión de energía de los núcleos que fueron excitados por la radiofrecuencia puede detectarse, valga la repetición, en el detector, ¿sí? En el detector se produce una corriente inducida y a partir de ahí, por amplificación y toda una serie de procesos en los cuales no nos vamos a meter porque no tiene sentido, se origina la señal de RMN, ¿sí? O sea que la RMN en este sentido es una espectroscopía especial. O sea, uno irradia una muestra con radiación ultravioleta, la radiación ultravioleta de la longitud de onda indicada produce una absorción porque interactúa con los electrones, promueve transiciones, pero no hace falta nada más que ver qué parte, o sea, uno va barriendo las distintas longitudes de onda y va obteniendo absorción, no absorción, etc. En un espectro IR, acuérdense que los picos tienen una forma negativa porque se mide como lo que se transmite, ¿sí? Entonces la absorción hace que no sea transmitido el haz, con lo cual la señal va como para abajo. Básicamente uno irradia con distintas frecuencias de esa radiación infrarroja y va promoviendo perturbaciones en los niveles vibracionales, saltos de niveles vibracionales, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto la frecuencia coincide con alguna vibración de la molécula, va a ver que ahí hay una absorción. La resonancia magnética también, digamos, la radiofrecuencia es la que induce la transición sí, digamos, la transición entre los estados alfa y beta, pero para que la molécula, o para mejor dicho, para que los núcleos puedan estar en estado alfa o estado beta, tiene que haber algo que los diferencie. Y ese algo que los diferencia es el campo magnético. ¿Sí? Si yo utilizo radiofrecuencia sobre núcleos que no están en presencia de un campo magnético potente, no voy a conseguir absolutamente nada. Entonces en eso se diferencia. Primero diferenciamos los núcleos, luego excitamos los que están en un estado de energía más alto, más bajo, pasan al estado más alto, cuando vuelven y esa energía la emiten, recién tenemos señal en el equipo de RMN. Básicamente, más allá de la parte computacional, los amplificadores, digamos la parte electrónica, donde no me voy a meter porque soy mujer y no me importa demasiado, e importa cuando uno está operando el equipo. Cuando uno está trabajando con espectros no importa demasiado, salvo en algunas circunstancias. Pero lo que no puede faltar es un imán potente, es un electroimán, puede ser, estar hecho de materiales superconductores, no voy a hablar demasiado más de eso, son unos imanes superpotentes, tanto es así que digamos en las vecindades del equipo de resonancia magnética nuclear no puede haber elementos magnéticos, ¿sí? Muebles tienen que ser de madera, si alguien tiene algún tipo de prótesis, clavo, marcapasos, etcétera, no puede estar en el lugar donde está el RMN porque simplemente es un gran, digamos, figura, no es exacto, no es la forma, pero es como si fuera una enorme herradura magnetizada, de que todo lo que sea sensible al campo magnético se va a pegar al magneto, ¿sí? Así esté afuera o adentro del cuerpo. Entonces es realmente potente, no hablamos acá de unidades, pero es potente. Por otro lado tenemos que tener una fuente de radiofrecuencia para dar el pulso, ¿sí? Eso materialmente es una bobina que está enrollada en torno al tubo que contiene la muestra. Ver si la clase que viene les puedo traer, o probablemente en los trabajos prácticos les muestren, y si no voy a traer alguna foto. ¿Cómo se hace? Digamos, son unos tubitos de unas ciertas características que se meten adentro del equipo y están rodeados por esta bobina emisora que nos da el pulso de radiofrecuencia. Por otro lado, necesitamos registrar la desexcitación de los núcleos, ¿sí? Con lo cual tenemos además
una bobina receptora que está en la misma zona, y esa bobina receptora detecta pequeñas corrientes inducidas cuando los núcleos emiten la energía que absorbieron o parte de ella a raíz del pulso de radiofrecuencia. Esta es una representación esquemática donde tenemos un corte de lo que sería el magneto. El magneto tiene el tamaño, un magneto más o menos tiene el tamaño de un lavarropas de estos cilíndricos. Si lo cortamos al medio, vemos básicamente el magneto, tenemos el transmisor de radiofrecuencia, que es este coil o bobina, el detector que también está asociado. El detector es el que lee esa corriente inducida y esa corriente inducida termina siendo traducida en una señal, ¿sí? Bueno, como última transparencia les voy a mostrar realmente cómo es un equipo. Este es el magneto, ¿sí? Este creo que es un equipo de mediana potencia, un 300 MHz. Este es el magneto, que es un superconductor y está refrigerado con helio, y es la fuente del campo magnético potente del que hablamos. Por acá se introduce la muestra, ahí no vemos nada, pero está la bobina que produce el pulso de radiofrecuencia, y por otro lado está el receiver o el receptor, la bobina receptora, que es la que registra el decaimiento de esa corriente inducida, ¿sí? Luego eso se transforma en una señal y ahí tenemos el espectro. Fíjense, sillas de madera, escritorio de madera, etc., ¿sí? Bueno, están medio inquietos, pero no tienen razón para estar inquietos. Pero bueno, lo están. Creo que para hoy es suficiente, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito más después sobre cómo se hacen los experimentos, pero vamos a entrar de lleno en la parte de interpretación de espectros. Bueno, buenas tardes y hasta mañana.